Bienvenidos y bienvenidas a la sesión Principios Básicos de Finanzas. Mi nombre es Macarena Cornejo, contadora auditor y máster en Control de Gestión Contable y Financiera de la PUCD. Me desempeño en la incubadora de negocios hace más de 6 años, apoyando emprendimiento en el desarrollo de su negocio y especialmente en las finanzas de cada uno de ellos. El objetivo de la siguiente sesión es que conozcas de la contabilidad financiera, para la cual se trabajará algunos conceptos claves, como los principios de contabilidad generalmente aceptados, la ecuación del inventario, el registro de las transacciones, la preparación de los informes contables y la interpretación de estos estados financieros. Comenzaremos con la definición de qué es contabilidad. Esta es una disciplina regida por principios, normas y procedimientos que permite el registro de los hechos económicos y proporciona información para apoyar la toma de decisiones de la organización y realizar la planificación y el control. Al extraer la información de esta definición, podemos decir que la contabilidad se basa en hechos históricos que permiten la toma de decisiones en el momento oportuno por la gerencia de la organización, la cual, mediante un conjunto de principios, constituye la base sobre la cual se fundamenta el proceso contable. Por lo tanto, estos principios son aplicables a toda la empresa, aunque tienden a variar dependiendo de los países donde se aplica. Los principios aplicables son 12, pero en esta oportunidad solo veremos los 3 principios que deben conocerse en mayor profundidad. Uno de ellos es la dualidad económica, lo que se refiere a que se reconoce la igualdad entre los recursos y las fuentes de dichos recursos, para cuyo efecto se utiliza el método partida doble. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de uso y fuente? Por ejemplo, hablamos de que si adquirimos un mueble, ese es el uso que les damos al dinero y la fuente va a ser el medio de pago de cómo paguemos esta transacción. El devengado se registran todos los recursos y obligaciones en el momento que se genera, independiente de que si el pago se realiza hoy o se realiza el día de mañana. Por ejemplo, si yo compro este mismo mueble, puedo pagarlo hoy en efectivo, por lo tanto lo debo registrar, y en el caso de que lo pague en un futuro con tarjeta de crédito, esto igual lo debo reflejar el día en que lo realicé. Y la moneda, por último, como unidad de medida. La contabilidad siempre se debe medir en términos monetarios, principalmente en un solo tipo de moneda. Por ejemplo, nosotros ya estamos en Chile y debemos realizar nuestra contabilidad en moneda peso chileno, y en el caso de que tengamos algún stakeholders extranjero, debemos hacerlo mediante una moneda de uso común, como puede ser el dólar. Sin embargo, siempre si estoy ubicado en Chile, debo hacer la contabilidad en pesos y posteriormente en moneda extranjera. No puedo utilizar pesos y moneda en un mismo país. Ya que hemos conocido la base en la que se sustenta la contabilidad, se puede examinar el ciclo contable cronológicamente, es decir, desde que se recopila la información, distinguiendo claramente 4 fases de la etapa. La primera de ellas es la recopilación de los hechos económicos. Esto quiere decir que yo recopilo todos los documentos donde queden la constancia de la operación de transacción realizada, es decir, las facturas, las boletas, las liquidaciones de sueldo, entre otros documentos. Posteriormente analizo y clasifico estos hechos económicos, es decir, digo si corresponden a cuentas de activos o cuentas de pasivos, lo que me permite reflejar si son recursos o son obligaciones que tiene la empresa. Posteriormente registro estos hechos económicos, y estos hechos económicos los registro en los libros de contabilidad que veremos más adelante, como el libro de compras, el libro mayor, el libro diario, el inventario y el balance. Y posteriormente, y lo más importante dentro de la contabilidad, es la preparación, análisis e interpretación de la información. Esta es la máxima importancia que tiene la contabilidad, ya que nos permite tomar decisiones a través del análisis de esta información, como va a ser dentro del balance, estado de resultados y estado de flujo efectivo. Para hacer un correcto análisis y clasificación de los hechos económicos se deben considerar los principios contables mencionados con anterioridad, la ecuación del inventario, que corresponde a la fórmula que expresa la igualdad entre recursos y obligaciones, la cual deriva el principio de dualidad o partida doble. Es decir, que los activos son los recursos que posee la empresa, los pasivos, las obligaciones con terceros, más el patrimonio, que son las obligaciones con el propietario. Es decir, de acuerdo a lo anterior, tenemos la siguiente relación. Los recursos son iguales a las obligaciones, pero es importante señalar que la empresa puede tener tanto obligaciones con terceros a esto o con sus propios dueños. En ese caso, la ecuación del inventario nos quedará que los recursos son iguales a las obligaciones con terceros más las obligaciones con el propietario. Esta igualdad nace cuando se crea la empresa y se mantiene durante todo el ciclo de ejecución de la empresa. Por lo tanto, los elementos que conforman la ecuación del inventario
son los recursos, obligaciones con terceros y obligaciones con los dueños de la empresa, los cuales, expresado en terminología contable, es más conocida como activo, pasivo y patrimonio, los que nos permiten definir los elementos de la ecuación. Cuando hablamos de activos, hablamos principalmente de todos los recursos que posee la entidad, ya sea el dinero, los muebles, los computadores, las deudas por cobrar, las adquisiciones que ellos tengan. En cuanto a los pasivos, nos referimos principalmente a las deudas con entidades que han contraído con terceros, ya sean créditos bancarios, cuentas por cobrar, sobregiro en las líneas de crédito, las remuneraciones y las leyes sociales. En cuanto al patrimonio, hablamos de las participaciones o derechos que tienen específicamente aquellos que hayan adquirido la propiedad de la empresa, y en este caso nos referimos principalmente al derecho que tienen los dueños sobre las acciones que ellos poseen o el capital común que aportaron. En el ejemplo que podemos ver a continuación, podemos apreciar que se produce una diferencia de 310.000 pesos correspondiente al patrimonio inicial compuesto de obligaciones por los propietarios de la empresa, manteniendo la igualdad de la ecuación antes señalada. Por lo tanto, si lo llevamos a la ecuación de un inventario, nos queda de la siguiente manera: activos 700.000 pesos, pasivos 390.000 y el patrimonio 310.000 pesos. Entonces se puede deducir que el patrimonio es la diferencia entre los recursos económicos activos y las obligaciones a favor de terceros, que son los pasivos. Esta igualdad se puede presentar en otra forma cumpliendo el principio básico de la contabilidad partida doble, es decir, patrimonio puede ser igual a activos menos los pasivos de la sociedad. Las cuentas se clasifican de acuerdo a distintos elementos o términos que integran la igualdad, es decir, existen cuentas de activos, como las cuentas corrientes, automóviles, propiedades y otros derechos. Existen las cuentas de pasivos, como créditos bancarios, cuentas por pagar como la luz, el agua, las oficinas, entre otras obligaciones, y tenemos las cuentas de capital, que son los aumentos o las disminuciones de capitales que hagan los dueños o accionistas de la sociedad. Así, al finalizar el periodo, también tendremos cuentas de resultados, que se refieren a las ganancias o pérdidas que se hayan generado en el transcurso del periodo comercial, las cuales podemos ver reflejadas a través de lo que se conoce como T esquemática. En esta T esquemática se puede observar que los aumentos de dinero se cargaron a la cuenta y que las disminuciones de dinero se abonaron a ella. Cabe mencionar que el criterio empleado en este caso no es arbitrario, puesto que se basa en el tratamiento contable de la cuenta activo, donde la cuenta debe reflejar un saldo deudor o saldada, es decir, la cuenta debe poseer fondos o al menos debe quedar en cero. Finalmente, si los términos de esta igualdad se incorporan a la forma de la cuenta T, eliminando el signo de igualdad, se llega a la siguiente presentación. Al debe se aumenta los activos, se disminuye los pasivos y se disminuye el capital. Al haber se disminuye los activos, se aumentan los pasivos y se aumenta el capital. En relación a lo expuesto, las reglas de tratamiento de las cuentas se pueden resumir de la siguiente manera. Las cuentas de activos se cargan por los aumentos y se abonan por las disminuciones. Las cuentas de pasivos se cargan las disminuciones y se abonan los aumentos. En el caso de las cuentas de capital o patrimonio, cumplen el mismo error que las cuentas de pasivos, por lo tanto, se cargan las disminuciones y se abonan los aumentos. En síntesis, estas mismas reglas generales se pueden apreciar de la siguiente manera. Veamos un ejemplo de la cuenta banco activo para que quede más claro, donde se aumentan los cargos y se disminuyen los abonos, y en esta cuenta, como podemos ver, la cuenta queda con un saldo positivo. Los registros contables son los elementos físicos o electrónicos que se usan en contabilidad para dejar constancia de todos los hechos económicos ocurridos en la empresa durante el ejercicio contable o periodo. A continuación, identificaremos los elementos utilizados para el registro de las operaciones. Primero tenemos todas las transacciones que respaldan estos hechos económicos de la empresa, como vimos con anterioridad, mediante facturas, órdenes de compras, liquidaciones de sueldo, pagos de cuentas, entre otros. También tenemos los comprobantes de contabilidad, que pueden ser ingresos, egresos o traspasos entre las cuentas, y estos son formularios internos que se usan dentro de la contabilidad para dejar el registro inicial de los procesos y de estos datos contables. En ellos se ordena y se clasifica la información y se codifica de acuerdo a las diferentes transacciones para luego registrarla en los libros de contabilidad, que registran las operaciones de acuerdo a la naturaleza de los hechos económicos.
A continuación se detallarán algunos libros de contabilidad básicas como el libro diario, el libro mayor, balance, estado de resultados y estado de flujo efectivo. Comencemos primero con el libro diario. Este primer libro se emplea para el registro de transacciones o hechos económicos y su objetivo, como su nombre lo indica, es llevar las transacciones en orden cronológico, es decir, día a día. En este libro se deben registrar los asientos contables, que es un tecnicismo que se utiliza para registrar las transacciones en el libro diario, de acuerdo al principio de partida doble y dejando constancia de la siguiente información: fecha de registro de la transacción, número de referencia, que es el que le entrega la empresa internamente para el control, cuenta en que se carga, valores de anotación al debe y al haber y el resumen de la transacción en una pequeña glosa, para lo cual lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Posterior a que las transacciones se registran en el libro diario, se transforman luego al libro mayor. ¿Pero qué es este libro mayor? Este libro es un registro contable que se anotan las variaciones de las ecuaciones del inventario a nivel de cuenta, a partir de las transacciones registradas en el libro diario. Este movimiento se denomina traspaso. ¿Pero para qué nos sirve el libro mayor? Este libro mayor nos sirve principalmente para llevar el orden y traspasar la información desde el libro diario a las T esquemáticas y posteriormente al balance general. Por lo tanto, se preguntarán qué es el balance general. A diferencia de los dos libros anteriores, el balance muestra tanto los activos, pasivos y patrimonio que tiene una entidad a una fecha determinada. Por lo tanto, podemos decir que tiene una característica de foto, lo que no nos permite determinar un futuro, pero sí conocer el pasado a través de esta imagen, y lo que nos permite diferenciar una estrategia de financiamiento. El ejemplo siguiente se puede apreciar que la empresa posee una estrategia equilibrada, es decir, sus obligaciones de corto plazo son capaces de ser cubiertas con sus activos que tienen la misma duración, lo que se representa mediante la ecuación del inventario, como podemos ver aquí, que los activos son iguales a los pasivos o al patrimonio, o el patrimonio es igual a los activos menos el pasivo que tiene esta empresa. Por último, y no menos importante, dentro del análisis financiero básico de la empresa siempre es necesario analizar el flujo de efectivo, lo cual nos va a permitir conocer las variaciones y movimientos de efectivo, además de reflejar de dónde viene la fuente y el uso de estos recursos. Veamos un ejemplo para que se entienda con mayor facilidad. Acá se observa que la determinación del flujo final de la empresa está compuesta por la variación de la actividad operativa, financiera y de inversión. Cuando se trata de actividad operativa, se refiere a aquella que constituye la principal fuente de ingreso de la empresa, como son los clientes, la venta de productos o servicios y por consecuencia los impuestos. Y en el caso de las actividades de inversión, corresponde a la adquisición de bienes depreciables, como la compra de vehículos, muebles, equipamiento de oficinas, máquinas textiles, entre otras. Y por último, en el caso de las actividades de financiamiento, son las relacionadas a la obtención de financiamiento para la empresa o distribución de fondos provenientes de los propietarios, que en este caso pueden ser la adquisición de créditos, un aumento de capital o disminuciones de capital que se hayan producido en el periodo, tanto así como la distribución de dividendos a los mismos socios. Es necesario que conozcas el principal objetivo del estado de flujo efectivo, es evaluar la capacidad de generar nuevos recursos dentro de la empresa, es decir, generar liquidez para poder financiar la toma de decisiones dentro de un periodo. Y recordar que esta sesión es una guía de los principios básicos de finanzas. Para mayor información puedes participar de Startup Advisor de Chrysalis. Muchas gracias a todos por su tiempo, sigan en nuestras redes sociales, nos vemos pronto.